¿Qué sería del mundo sin aquellos que se atreven a transformar? Sin quienes arriesgan todo. Sin quienes se entregan. Sin los que se cuestionan. Ven el futuro e innovan. Esta es la historia de quienes lo han cambiado todo. De los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. Ayudar con sus talentos, con su inspiración. ¿Qué sería de nosotros sin quienes lo hacen realidad? Definitivamente no estaríamos contando esto. Hoy descubrirás a aquellos que transforman la realidad. Quienes hacen posible que sigamos adelante. Los que se preparan para darnos respuestas a los asuntos más complejos. Aquellos que con su valor nos permiten reescribir una nueva historia. Quienes con su experiencia trabajan sin importar los obstáculos. Se preparan para enfrentar los retos y evolucionan cada día. La historia de quienes aprenden, avanzan, conocen, descubren y rompen barreras. Descubre Anar Health Technologies, una compañía líder en tecnologías avanzadas en el sector salud, industria e investigación. Con la misión de innovar y proveer soluciones integrales hechas a la medida, creadas para dejar huella. Respaldados por la experiencia, conocimiento y el soporte que brindan proveedores aliados y marcas a nivel mundial. Con una cobertura que permite llevar sin límites a cualquier lugar la tecnología y un servicio personalizado de un amplio portafolio 360, garantizando que la operación no se detenga. Detectando nuevas oportunidades, se enfocan en una cultura centrada en la evolución de sus clientes.
optimizan la eficiencia en la operación y transforman sus ideas en nuevas soluciones. Este es su propósito, su esencia, su compromiso con el futuro y con la ciencia. Esto es ANAR Health Technologies, innovación que transforma. El viaje de Alejandra. Alejandra es arquitecta, vive en Medellín, ha trabajado duro por varias semanas y necesita un descanso. Decide hacer un viaje de turismo de aventura a Necoclí, Antioquia. Necoclí es un paraíso terrenal ubicado a casi 400 kilómetros de Medellín. Allí frecuenta ventas callejeras de comida y se desplaza a la zona rural del municipio. Se expone a picaduras de mosquitos y se sumerge en las aguas de un río. Pero algo no salió bien. Retornó a Medellín y una semana después presentó fiebre. Alejandra no entiende qué sucede. Consultó urgencias con un cuadro de 4 días de fiebre, malestar general, cefalea, mialgias y diarrea. Estaba deshidratada y tenía un tinte ictérico leve en sus escleras. Con trombocitopenia y PCR elevada, transaminasas elevadas e hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa. Los médicos realizaron antígeno NS1 para dengue y gota gruesa, y extendido de sangre periférica para hemoparásitos que fueron negativos. Una prueba rápida de IgM e IgG para leptospira también fue negativa. El equipo tratante estaba desconcertado. Solicitaron entonces un panel de fiebre tropical a partir de una muestra de sangre total. El panel fue positivo para leptospira. El equipo tratante inició manejo con penicilina cristalina. Alejandra se recuperó exitosamente y volverá a Necoclí. Es un paraíso. No hay motivos para tener miedo a viajar por Colombia. No es fácil diagnosticar una leptospirosis en una fase temprana de la infección mediante inmunodiagnóstico. La RT-PCR múltiple proporciona una alternativa sensible y precisa para este diagnóstico retador. El panel FilmArray de fiebre tropical de BioFire marca la diferencia, proporcionando respuestas rápidas y precisas en momentos críticos donde otras pruebas pueden fallar. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente conectados, muy puntuales, muy juiciosos todos, en este nuevo conversatorio que tenemos preparado desde el capítulo sobre Occidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Y hoy me encuentro con la doctora Jenny Patricia Muñoz, a quien le vamos a dar la bienvenida y a saludarla. Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Buenas noches a todos. Gracias a los que siempre nos acompañan en estas actividades y esperamos ser una noche bastante académica y de bastante discusión hoy. Dale, súper, Jenny. También agradecerle a Sonia y a Jamie de la ASIN Nacional por todo el soporte técnico y logístico, a María Cristina del capítulo Suroccidente, a todos ustedes y por supuesto a nuestros patrocinadores, GSK, BIF, MSD, Pfizer, ANAR y Biomerie. Y bueno, vamos a seguir en este ciclo que les traemos de vacunación. La semana pasada estuvimos conversando de vacunas para cómo poder unir esta
vacunación con la resistencia bacteriana y cómo son las relaciones muy íntimas que tiene la vacunación con resistencia bacteriana y uso de antibióticos. Y hoy nos vamos a mover a otro aspecto que nos parece fundamental, que es la vacunación en el trabajador de la salud. Y a través de este conversatorio queremos poder, en conjunto con Jenny, darle algunas recomendaciones, pautas prácticas y que las podamos también implementar, que nos podamos también hacer como ese autoexamen, revisar nuestro carnet de vacunación como trabajador de la salud y decir, bueno, mañana me voy a poner esta vacuna. Yo creo que ese es el objetivo de esta actividad. Así que le doy paso a Jenny, quien nos va a seguir con la presentación y vamos entre todos, recuerden, en el chat, muy activos, contestando las preguntas. Recuerden en el chat también diligenciar la encuesta de asistencia para poder generarle posteriormente el certificado. Así que bueno, Jenny, hablemos de vacunación en el trabajador de la salud. Bueno, me encanta el tema, José. Creo que es fundamental para todos entender muchas pautas de la necesidad de empezar a nosotros mismos generar esa conciencia y no esperar que nos lo pidan en nuestras instituciones, sino entender que esto es una, digamos, una situación para todos. Pues esta charla la hemos hecho con mucha entrega, doctor Oñate, y mi persona con el propósito de eso. Dime, ¿se está viendo? No, sí, pero no está en presentación, pantalla completa. Dame un segundo. Bueno, Ahora sí, sí. como sí, creo que sí, ¿cierto, Sonia? ¿Tú me confirmas? Sí, señor. Dale, súper, Jenny. Entonces, pues esta es una conversatorio bastante interesante y pues empezar la charla con una frase célebre de Martin Luther King que nos hablaba, siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Y esta charla va dirigida no solamente a los profesionales de la salud ya graduados, empleados, sino también a estudiantes de las diferentes áreas que comparten actividades asistenciales, obviamente sus docentes y no olvidar una parte fundamental, el voluntariado. Todo ese grupo de personas que nos acompañan día a día en las diferentes instituciones, siempre buscando ayudar al prójimo, pero que a su vez se exponen a unos riesgos muy importantes que veremos a continuación. Entonces, vamos a empezar la parte de preguntas. ¿Creen ustedes que el trabajador de la salud sin comorbilidades debe vacunarse, José? Yo creo que sí. Y mientras las personas se van conectando y van contestando, bien lo mencionaste, ¿no? Que todos los que trabajamos en salud es clave que somos influencers y que tenemos que vernos así como influencers y que tenemos que tener, la gente cree en nosotros. Existe crisis en el sistema de salud, crisis sociales, crisis políticas, pero las personas siempre creen en el sistema de salud, creen en el trabajador de la salud. Y sabemos que estamos en este momento viviendo algunos momentos difíciles con respecto a la prevención de muchas de las enfermedades, entre ellas infecciosas. Así que esta charla va dirigida, como decía Jenny, a todos nosotros para que la podamos replicar, tengamos aspectos claves de vacunación y también repetir, y qué pena ser muy enfático en volver. Voy a revisar mi carnet al final de esta presentación y voy a decir con qué tengo que vacunarme. Así que bueno, aquí Jenny, los que se están conectando y esperemos que se sumen más en el transcurso de la noche, el 100% sí creen que a pesar de que esté sano y que haga ejercicio y que haga dieta, ¿verdad? Y que no consuma alcohol y que tampoco consumo drogas, ¿verdad? Y que guardo bien mis hábitos alimenticios y que trabajo en la salud, debo vacunar.
Estamos tímidos, todavía tenemos 9 participantes, así que la idea es que todos puedan participar también desde el chat, pueden dar sus opiniones, los que han tenido algún inconveniente con la parte de la votación, pero la idea es que todos participen. Y efectivamente, José, imagínate que la vacunación va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es una situación que protege al personal sanitario de muchas enfermedades que son inmunoprevenibles, pero que al mismo tiempo tiene un gran impacto a nivel intrahospitalario porque es uno de los pilares fundamentales para evitar la transmisión de enfermedades que pueden ser prevenibles en pacientes vulnerables, los cuales día a día podemos encontrar en nuestros hospitales. E imagínate, José, también la importancia que es de mantener la fuerza laboral disponible en tiempos de brote. ¿Cuántos profesionales de la salud en este brote reciente de la pandemia de COVID-19, debido a apenas la implementación de la vacunación y todo eso, tuvieron que parar sus actividades laborales? Incluso muchos de nuestros colegas fallecieron por no alcanzar a tener la disponibilidad de la vacunación. Entonces, José, creo que no hay una discusión y esto es una situación unánime de la importancia de que nosotros como trabajadores nos vacunemos. ¿Qué piensas, José? No, de acuerdo. Y el trabajador de la salud se expone por su trabajo a riesgos biológicos y como tú bien lo mencionabas, es importante conocerlos, saber cuáles son los equipos de protección personal que necesito, la higienización de las manos, por supuesto, que es importante, pero también reconocer que existen enfermedades que son inmunoprevenibles y que el trabajador de la salud se expone en el día a día y que una vez el trabajador de la salud se encuentra vacunado, no solamente disminuye su riesgo individual, sino que también disminuye el riesgo de poder ser un vector que le pueda transmitir esas infecciones a sus compañeros de trabajo, porque recuerden que nuestras clínicas y hospitales trabajamos y formamos una comunidad y que todos cuando estamos en contacto podemos también disminuir luego la posibilidad de transmitir la infección, como bien lo mencionabas, a pacientes vulnerables que les puede ocasionar un gran impacto, una gran morbilidad, una gran mortalidad y por supuesto brotes intrahospitalarios, que hemos visto muchos brotes intrahospitalarios de muchas infecciones, entre ellos las respiratorias con su capacidad rápida de diseminación, con su mecanismo de diseminación por la forma como también está la infraestructura hospitalaria a nivel mundial, se crean ambientes propicios de riesgo para exposiciones ocupacionales. Así que es importante saber que la vacunación en conjunto con la higienización de las manos y los equipos de protección personal son fundamentales y son herramientas claves para disminuir la posibilidad de brotes intrahospitalarios. Bueno, el impacto de la vacunación es fundamental para la disminución de brotes hospitalarios y de recientemente pandemia. Pero imagínate, José, este estudio que es interesante, es viejito, pero es de los estudios que genera mayor impacto porque se hizo un análisis de cómo fue un impacto de brote por pertusis nosocomial. Muchos de las personas adultas que trabajan en los servicios pediátricos pueden ser portadores asintomáticos y transmitir la enfermedad a muchos de los pequeños que están atendiendo, generando unos costos que van desde la parte directa de hacer todo el rastreo correspondiente a un brote para la identificación de los posibles contactos, los pacientes que estuvieron expuestos, los trabajadores que estuvieron expuestos y todo lo que lleva relacionado con las profilaxis y los tratamientos de este tipo de situaciones, sumado a todos los costos en la actividad laboral. Eso adicionalmente a todo lo relacionado con incapacidades y ausentismo laboral. Y si se ve en la gráfica de la derecha, podemos ver cuáles fueron, basados en coeficientes estandarizados, las medidas, digamos, más de costo-beneficio que se pudieron realizar para la prevención en estas exposiciones y podemos ver cómo la eficacia de la vacunación, a pesar de que obviamente hay unos costos de inversión que hay que tener en cuenta, sobrepasa toda esta situación e induce a un impacto positivo en la incidencia de pertusis dentro de
los trabajadores de la salud y obviamente en la disminución en el impacto de estos casos en estos trabajadores. Imagínate en ese momento, $180.000 costó este pequeño brote. 2003, ¿cómo será a la fecha todos los costos relacionados? Y es que las vacunas, yo digo que las vacunas son como víctimas de su propio éxito, ¿no? Porque la vacunación genera no solamente una protección individual, sino también esta famosa inmunidad de rebaño. Y lo que hemos observado con este caso de pertussis en la realidad actual aterrizada es que tenemos un brote de pertussis en ciudades de Colombia, en Bogotá, y brote de la pertussis de tosferina, en unas regiones de Antioquia también existen casos con fatalidades, inclusive sin una enfermedad inmunoprevenible. Entonces, uno dice, bueno, la responsabilidad de la vacunación, al principio en la infancia de los padres, pero ya luego nos olvidamos en los adultos jóvenes, por ejemplo, no nos recomiendan ponernos refuerzo de la vacuna, ¿verdad? Y tampoco cuando somos trabajadores de la salud y cuando estamos estudiando medicina y cuando estamos estudiando enfermería o alguna carrera afín, entonces, entre comillas, nos obligan, ¿no? A vacunarnos, ¿verdad? A ponernos algunas vacunas, pero ya luego se nos olvida, ya luego tenemos conocimientos de algunas cosas, ¿verdad? De cómo son las infecciones y demás, y como que en esa rutina se nos va olvidando y nadie nos está recordando de la importancia de la vacunación. Así que ya cuando somos abuelos, que nos dicen, ah, bueno, vas a tener un nieto, entonces tienes que ponerte otra vez la vacuna, la bordetela, vaya donde el infectólogo para que le diga algo. Entonces aquí yo creo que es recordar cómo la vacunación, esto es un ejemplo práctico, y así tenemos miles de ejemplos de cómo la vacunación disminuye no solamente costos, sino movilidad, mortalidad, la aparición de nuevos casos, así que es una responsabilidad de todos nuevamente y como trabajador de la salud, recuerden, somos influencers, así que tenemos esta responsabilidad con nosotros, con nuestras familias y nuestras comunidades. Otro ejemplo muy bonito, José, es varicela. Imagínate, no sé si has tenido la oportunidad, pero recuerdo mucho cuando era estudiante en pregrado, que en una institución donde yo estaba rotando hubo un pequeño brote de varicela. Y cuando se hizo el análisis de cuántos trabajadores de la salud tenían títulos positivos para varicela, dependiendo de sus diferentes grupos etarios, mira lo llamativo, aproximadamente un 20%, entre 15 a 20% de este estudio no estaba protegido. Entonces eso fue bastante llamativo porque a medida que variaba la edad, mira que los comportamientos fueron muy parecidos y es lo que hiciste énfasis en la diapositiva anterior y es que se nos olvida con el tiempo de que, ay, alguna vez me dio o cuando uno indaga no recuerda muy bien la mamá si fue papera, si fue sarampión, si fue varicela y se quedan con esa situación en la cabeza y mira lo llamativo de esas pruebas negativas en una población trabajadora activa de este estudio. Entonces, imagínense en todas las medidas que tuvieron que hacer para manejar ese brote de exposición de varicela en la unidad de cuidados intensivos, toda la arsenal de personal que tuvo que migrar para poder hacer la identificación de los casos, hacer un manejo determinado de todo ese grupo, dar la profilaxis a los demás neonatos expuestos en esta área, cómo hacer la notificación de laboratorio para el personal que requerían los test. O sea, mírense todos los pasos que cada hospital debe implementar cuando nos enfrentamos a un brote de un inmunoprevenible y cómo toda esa fuerza humana va en búsqueda de aquellos pacientes que pueden propagar, incluso complicar la existencia de ese brote intrahospitalario. Entonces, teniendo en cuenta eso, José, empecemos a entrar un poquito en materia. ¿Cree ¿Y usted que los trabajadores deben vacunarse, José? Contanos. creen usted que los trabajadores de la salud deben vacunarse contra la influenza? Y bueno, mientras se van uniendo, aquí hay varias personas que me están escribiendo al chat que no han podido ingresar. Y bueno, vamos a ver cómo les podemos ayudar a solucionar que puedan ingresar. Y esta pregunta sí, ojalá todos los que están asistiendo nos ayudaran y contesten, bueno, deben vacunarse contra la influenza y ahora, ¿me vacuné este año contra la influenza?
Vamos a ver qué contestan, ¿no? Porque la vacunación contra la influenza, cuando hacen las encuestas, y esto es a nivel mundial, se observa cómo existe como un rechazo, ¿no? A la vacuna de la influenza, como que un olvido, como una pereza, ¿no? A ponernos esta dosis de influenza. Vimos algunos factores sociales y culturales en nuestro medio que juegan un papel importante de por qué no nos adherimos a vacunarnos contra la influenza. Pero sorprendentemente, Jenny, todos han votado que sí, que independientemente de nuestro estado de salud, como trabajador de la salud, debo anualmente ponerme la vacuna de la influenza. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿No te ha pasado, José, que muchos colegas del área de la salud te dicen, no, es que yo no me vacuno porque cada vez que me vacuno me da más influenza? José, ¿qué pensás al respecto? No, sí, y mencionamos pues, que nos da más gripa y recordemos que en Colombia nuestra época de influenza ahorita ha cambiado un poco con todo el tema de los cambios de clima, de todo lo que está sucediendo, pero lo que se ha visto es que la actividad de influenza empieza en mayo y termina por allá a mediados de septiembre aproximadamente. Y para el mes de mayo ya tenemos como la nueva formulación de la influenza, pero mientras tanto este año lo vimos, tuvimos varios picos respiratorios, tuvimos un incremento inusitado de lluvias en muchas regiones del país, tuvimos picos de COVID-19, tuvimos pico de influenza, tuvimos pico también de sincitial respiratorio y los síntomas son similares, entonces asumimos que las personas cuando nos ponemos la vacuna de influenza nos da más gripa, pero a lo mejor es otra circulación de virus. También no olvidar que el periodo de la influenza de incubación es muy corto, de 1 a 4 días, inclusive un día antes que aparezca la fiebre ya hay circulación del virus en nuestras vías respiratorias. Y lo otro que es importante es que la vacunación de la influenza, como lo mencionamos la semana pasada, protege contra complicaciones, hospitalizaciones, importante, utilización inadecuada de antibióticos y recuerden, te protegen también contra eventos cardiovasculares. Así que es algo súper importante y es una de las razones más por la cual debemos entre todos insistir que hay que vacunarse contra la influenza. Además, si atiendo pacientes, un área oncológica, pacientes inmunocomprometidos, donde una influenza puede ser, la verdad, fatal en este tipo de población. Bueno, y exactamente vacunar al trabajador de la salud reduce significativamente el evento total de las infecciones principalmente en el personal de la salud. Y en este estudio, en donde se resalta claramente esa estrategia de protección, podemos ver que se analizaron tanto grupos de trabajadores de la salud como trabajadores adultos en otras áreas y se demostró que hay en los no vacunados más de 5 veces de riesgo de los no vacunados en desarrollar sintomatología de influenza y en trabajadores que no son de la salud pero que son adultos, esto puede llegar hasta 3 veces más el riesgo. Y es porque la diferencia entre vacunados y no vacunados en todo el proceso de infección tiene una diferencia en su incidencia de 12.2 tasas por cada 1000 población. Y este dato es fundamental porque nos habla de la perpetuidad que tenemos de poder llevar a cabo la infección en nuestro medio. Muchas veces sucede que el primer compañero de trabajo que llega con síntomas respiratorios, que no usa su tapabocas correctamente, inmediatamente hace que todos los trabajadores de esa área empiecen a desarrollar signos y síntomas respiratorios. Y eso es por ese riesgo tan elevado que se tiene, a diferencia de trabajadores adultos de otras áreas en donde esa diferencia no es tan abismal, sino solamente de 4.24 en su incidencia. Y esa situación también cambia, como muy bien lo explicaba José hace unas diapositivas atrás, es sobre cómo puede fluctuar durante los picos la transmisión de las personas no vacunadas versus aquellos que están vacunados. Y como podemos observar en la gráfica, en las áreas de pico sigue siendo menos frecuente en los pacientes vacunados el desarrollo de las infecciones, que van a descender considerablemente a medida que pasan los periodos de influenza. Anualmente hay diferentes picos en diferentes regiones y esta gráfica nos indica que la vacunación
impacta de manera positiva en cualquier fase del año e independientemente de los picos o no. Entonces, reduce el ausentismo en un 37%, disminuye obviamente la pérdida de días laborales y previene el desarrollo de la infección confirmada hasta un 64%. O sea, unos datos que venden por sí sola la necesidad de la vacunación. Sí, no, correcto. Y yo creo que esa es una necesidad importante, el que los trabajadores de la salud estén vacunados contra los virus respiratorios. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el trabajador de la salud debe vacunarse contra la COVID-19? Y mientras nos están contestando, hoy estuvimos compartiendo con Jenny una nueva noticia de la Asociación Mundial de Hospitales y Clínicas en el mundo, porque están preocupados porque existe una posibilidad que se reduzca, como decir, esa alerta o esa alarma de utilizar estos equipos de protección personal en épocas de pico respiratorio, cuando hay circulación de virus y demás, y especialmente de la COVID-19, ¿no? De hecho, hay una propuesta que seguramente el panel discutirá, que posiblemente la vacunación contra la COVID-19 quedará para personas mayores de 60 o 65 años, personas con comorbilidades y trabajadores de la salud. Así que, ¿ustedes creen que trabajadores de salud deben vacunarse contra la COVID-19? Lo habíamos dicho previamente, estamos hablando de todos nosotros como trabajadores de la salud y todos dicen que sí, Jenny, que hay que vacunarse contra la COVID-19. Esta respuesta es bastante alentadora, José. Motiva a que cada uno ha ido interiorizando la necesidad de hacer vacunación. Vimos ya los efectos que COVID genera en las personas de manera general, pero más en nosotros que estamos bastante expuestos a este tipo de fenómenos. Y teniendo en cuenta eso, es que vamos a hablar un poquito de epidemiología. Como epidemióloga, este es un punto que todo el mundo empezó a hablar, nos volvimos todos epidemiólogos en la pandemia hablando de estas definiciones y tenemos el número básico de reproducción, que es lo que nos habla acerca de la capacidad que puede tener las personas de infectarse a partir de casos secundarios cuando un individuo está se enferma y está en una población que es totalmente susceptible. Entonces, personas no vacunadas se enfrentan a una persona que llega con caso y de ahí es la capacidad que tiene de enfermar a esas personas que están en su entorno. Este va a depender también de la tasa de contagio y la tasa de recuperación. Entonces, si yo tengo pacientes que se van recuperando, pues va a disminuir la posibilidad de que ese grupo enferme. Y teniendo en cuenta eso, también está el número efectivo de reproducción, que en este caso es un poquito más específico porque nos va a hablar no solamente de esa capacidad que hay de infectar a los que están susceptibles, sino también de cualquier individuo durante un periodo de brote. Y eso también va a afectar durante una población universal, o sea que tenemos dos definiciones importantes. Y esta gráfica es bastante ilustrativa, José. Nos habla de la capacidad que múltiples microorganismos, en su gran mayoría, todos inmunoprevenibles, tienen la capacidad de generar ese R0 y propagar la enfermedad. Y por eso sarampión se volvió tan importante, José. ¿Te acuerdas? Más adelante hablaremos un poco del brote de sarampión reciente de Estados Unidos, porque mira, 12 es extremadamente elevado. Pero si lo comparamos con otro tipo de infecciones, como en este caso en COVID va a variar. Esta era inicialmente entre 2 a 2.5, pero mira cómo ha cambiado el comportamiento de COVID de acuerdo a las diferentes variables. Empezamos teniendo la variante original de Wuhan, el cual tenía un R0 y un RE de más o menos 2.8 y 2.5 respectivamente, pero a medida que el virus va generando esas mutaciones, va generando esa alteración, va aumentando de manera exponencial lineal positiva ese R de infección y miren cómo llegando a un 13, que es aproximadamente muy parecido a sarampión. En la nueva variante, que también es un tema bastante interesante, la NB
1.8.1, todavía ese número que ustedes ven ahí puede ser todavía muy subestimado porque pues no hemos seguido haciendo muchas muestras, ya el diagnóstico de COVID pasó a un tercer plano, sospechamos que tenemos COVID por alguno que otro síntoma, pero la toma de los exámenes ya no ha sido tan importante como antes y por ende esta gráfica es creo que cardinal, José. Los casos confirmados de COVID en personas vacunadas de acuerdo al tiempo de vacunación y de acuerdo a las dosis que se tiene y cómo esto impacta en el tiempo. Y miren la caída abismal del número de casos presentados. O sea que creo que no hay dudas, José, de la importancia de la vacunación contra COVID en personal de trabajador altamente expuesto y que va a afectar en diferentes grupos, no solamente relacionados con la sintomatología, sino que también va a afectar diferentes áreas como lo es la parte escolar, la parte de cuidado, que es fundamental en este tipo de situaciones. José, ¿algún comentario Y, de COVID y antes de pasar a yo, tétanos? sí, una de las cosas que también queríamos contar, Jenny, es como haciendo un paralelo, ¿no? De COVID-19, de pronto con la experiencia, ¿no? Mientras las personas van votando si creen que deben vacunarse contra el TDA, ya la vamos a ir luego respondiendo. Es como hacer ese paralelo, no sé si recuerdan lo que pasó con la vacuna del BPH en Montes de María, un caso muy publicitado, donde hay mucha literatura, inclusive disponible en revistas indexadas. Y recuerden que esta vacuna, cuando llegó al país, tuvo una adherencia y un cumplimiento como el 96%, wow. Y era para personas que no habían tenido, o mujeres que no habían tenido actividad sexual. Ya luego bajaron el grupo etario y entonces en el segundo año la vacunación bajó un poco a 80 y tantos por ciento. Luego el Estado hizo una idea de poder, dado los beneficios que tenía a largo plazo en la prevención de CA de cervix, y viendo que el CA de cervix es una patología oncológica importante en nuestro país, creo que ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a diagnósticos oncológicos. Entonces el Estado lanzó una estrategia de poderla utilizar en todas nuestras niñas en edades escolares. Y resultaron cosas muy interesantes, ¿no? Con la experiencia en Monte de María, donde hubo un caso ya de histeria colectiva, y es que las niñas comenzaron a presentar una serie de sintomatología y que fueron muy similares y que investigaron todo, ¿no? Si eran alimentos, si era intoxicación, y los padres decían que era por la vacunación. Entonces, posteriormente se perdió la confianza en la vacuna y se analizaron muchos aspectos de qué había podido pasar. Y es que no hubo un enlace en los programas efectivos de vacunación, es decir, no se comunicó a los servicios de salud sexual y reproductiva para que pudieran tener como ese empate y poder recomendar la vacunación. Muchos padres pensaban que esto era para, no sabían que era enfermedad de transmisión sexual, no sabían que era el virus tampoco, y pensaban que con esto sus hijas era como una puerta abierta a la promiscuidad. El trabajador de la salud tampoco tenía conocimiento de la vacuna, del virus, y este poco conocimiento llevó también a que pudiéramos tener nosotros, como bien lo mencioné al principio, fuentes, pero en este caso de desinformación. Así que ya luego toda esta parte mediática se perdió la fuerza para poder comunicar mejor, no se involucraron a las comunidades y se pensó que esta vacuna del VPH era igual, como lo hablamos ahorita, ¿no? De que estamos hablando de vacuna del sarampión, vacuna de la influenza, y con esto lo que les quiero decir, el gran mensaje es que cada enfermedad, cada infección, hay que verla de cómo eh, cuáles son los mecanismos de transmisión, qué es lo que impacta en la población y cómo podemos comunicar mejor a la población para que se adhieran a esto. ¿Saben en cuánto cayó la vacunación posteriormente? No sube al 10% la tasa de vacunación de VPH. Entonces la confianza está perdida. Igual pasa con la COVID-19. Mucha información,
muchísima desinformación, mucho realce a eventos adversos, que algunos son reactogénicos y otros se han exagerado con la vacuna y que se han desmentido, se han desmitificado, pero nos quedamos con esa idea. Así que aquí recuerden que la vacunación no es más que una herramienta clave en salud pública y que son decisiones políticas de salud pública que nos convienen a todos como población. Así que con esto solamente hacerles un paralelo de el por qué las vacunas para nosotros como trabajadores de la salud no solamente tenemos que ver desde el punto de vista de la importancia individualmente, sino de poder tener herramientas claves para poderlos comunicar mejor a las personas. Y ese 6% que votaron ahorita, Jenny, que no saben que a través de la salud debe vacunarse contra la TDA, yo quisiera que tú le dedicaras la siguiente diapositiva, ¿verdad? Y nos contaran el por qué sí nos debemos vacunar contra la TDA. Bueno, tenemos que entender un poquito cómo es las definiciones. A veces nos enredamos un poquito, José, cuando usamos las siglas para entender por qué las vacunas tienen unos nombres en mayúscula, unos nombres en minúscula, por qué las vacunas tienen tantas letras. Y lo que aclara es el componente mayoritario de la vacuna y a la que va dirigida ese momento de vacunación. Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa infantil, es fundamental hacer la protección contra difteria, contra pertussis y contra tétanos. Sin embargo, en esa etapa es muy importante entender de que tenemos 3 periodos de aplicación. En la vida deberíamos tener 5 dosis total de tétanos que nos generaría una protección global y cada 10 años tener un refuerzo adicional de esta situación. Ver pacientes con tétanos a estas alturas de la vida con disponibilidad de herramientas preventivas como la vacunación es extremadamente triste y los casos son en su gran mayoría fatales. La evolución de la enfermedad es completa, es bastante compleja y pasa mucho en que antes, José, era más fácil conseguir las pruebas de tétanos. Uno se cortaba, iba a la droguería y conseguía su dosis de tétanos único. Sin embargo, esto cada vez ha sido más complejo y no en todos los centros hospitalarios le preguntamos a los pacientes sobre su esquema de vacunación ante heridas de proyectil de arma de fuego, mordeduras de animales, traumatismos con puntillas, con elementos cortopunzantes, y esto también invita a que tengamos que reforzar esa situación para entender el comportamiento. Entonces aquí están las diferentes vacunas que nos van a aportar elementos fundamentales de protección. Entonces tenemos la hexavalente, que es muy conocida en la población con defensas comprometidas, como lo son los pacientes con asplenia o que van a ser llevados a esplenectomía, donde los encapsulados juegan un rol fundamental. ¿Y cómo se llama ETSAS? Porque incluye unos componentes importantes, no solo de difteria, de tétanos y tosferina, sino que también involucra hemófilos influenza, que es lo más importante en este caso, hepatitis B y polio. Tenemos 2 opciones de toxoide, el toxoide tetánico fundamental difterico, el cual es el que se recomienda más en la población femenina fértil, en edad fértil, y que deberíamos garantizar 5 dosis con el propósito de prevenir el tétanos neonatal, y estamos enfocándonos ya en el TDAP, que es el que usamos más en la población trabajadora de la salud, en donde, si bien es cierto, tenemos un componente de toxoide y de difteria, empieza a participar el pertusia celular como parte fundamental de la protección del trabajador de la salud a los lactantes y a los adultos que conviven con estos neonatos y estos pequeños para disminuir la transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿por qué vacunar contra todo este componente? Y eso se enfoca en 4 puntos fundamentales. Uno, la reducción de los brotes nosocomiales por pertussis, como lo hablamos al principio. Más de 30 brotes se han reportado en donde el personal de la salud fue fundamental para el inicio de esta situación, y la incidencia anual de pertussis en médicos residentes es de 1.3% y en personal de urgencias sube hasta un 3.6%, y es una transmisión muy silenciosa.
beneficiosa. Hay pacientes que están en fases asintomáticas que son los encargados de prolongar esta enfermedad. Generamos una protección a todos esos seres vulnerables, esos pacientes que están inmunosuprimidos y que en la infección en vacunados suele ser un poco más leve. Es una recomendación de entes internacionales en donde se debe dar la dosis lo antes posible si no se ha recibido esta dosis previamente y genera, digamos, beneficios económicos a largo plazo para las instituciones por los manejos de los brotes y es una vacuna totalmente segura y con muy buena inmunogenicidad, porque siempre hemos tenido duda, debemos revacunarnos, debemos cómo ajustarnos y esta nos habla de una protección que puede durar hasta 10 años sin eventos adversos graves vinculados, que es lo que José hace énfasis de darle seguridad a las personas de que la vacuna va a ser adecuada. Sí, entonces con esa gran explicación, Jenny, ya comprendimos por qué cada 10 años debemos vacunarnos contra tetanohisteria y el componente acelular del pertussis. Y bueno, y mientras nos van contestando que esto es del día a día, ¿no? Un trabajador de la salud que no sabe si le dio varicela, la abuelita no está segura, la mamá tampoco porque estaba trabajando, ¿verdad? Y tiene un esquema completo de vacunación y los anticuerpos contra el varicela, virus varicela zoster IgG son negativos y resulta que hay un brote de varicela, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una dosis de refuerzo, revacunamos, o en estas campañas que a veces hacen, piden los anticuerpos, son negativos, y entonces tiene que consultar para ver si le autorizamos, ¿no? El qué hacer. Así que, ¿ustedes qué harían si les consultan? Y esto es algo del comité de infecciones, ¿no? Que lo toca muy a los PROA, ¿no? En esta integración que hay de PROA, comité de infecciones. ¿Qué hacemos con un trabajador de la salud que niega antecedente varicela? Los títulos son negativos. ¿Y cuál es la conducta a seguir? Y no sé si en el chat me pueden ir contestando, porque otra de las cosas que vemos es si en tu lugar de trabajo, y esta pregunta sí para el chat, tienen la facilidad de ponerte las vacunas, ¿no? Porque eso también vemos que afecta la adherencia, ¿no? La orden, la autorización, y es verdad, nadie tiene tiempo. Y una de las cosas que se ha visto en el mundo es que se hagan campañas o que el trabajador de la salud tenga acceso en su lugar de trabajo a vacunarse. Bueno, Jenny, muchas personas, perdóname, contestaron que se ponen una dosis de refuerzo, eso fue el 67%, un 27% revacunan, otro 7% lo reubican en áreas sin varicela o cambio de trabajo, y los anticuerpos no son medida para establecer inmunidad contra varicela, nadie contestó. Entonces, aquí sí quisiera que nos explicaras y que tuviéramos esa claridad de qué hacer en estos casos. Perfecto, ahí nos están contestando en el chat que no hay disponibilidad de vacunación en algunos lugares de trabajo y es como una invitación a lo que hablábamos en la charla pasada, que Víctor nos motivaba a vacunar a nuestros pacientes, pues sería una parte interesante de plantear en cuanto a riesgos laborales, la realización de esta vacunación. Y bueno, para explicar bien esta situación, qué mejor que un caso clínico de la vida real. Esta paciente joven, residente de pediatría, 29 años, totalmente inmunocompetente, fue suspendida de forma repentina de sus actividades clínicas debido a que al revisar todo su historial académico que hacen las instituciones cuando uno entra a las diferentes universidades, observan que hay un historial negativo de varicela, que es súper importante preguntarlo, y no hay títulos. Entonces, a pesar de que la estudiante hizo un esquema completo más refuerzo, recordemos que el esquema completo son 2 vacunas, esta es de las vacunas que requiere solamente 2, persiste con sus títulos negativos y adicionalmente a eso tuvo contacto directo con varios niños diagnosticados con varicela y nunca desarrolló una varicela clínica. Entonces, esta situación que es tan frecuente llevó a que se realizara este primer estudio en donde se utilizaron pruebas inmunológicas para ver la respuesta que podían presentar los pacientes a la vacunación. Y se encontró que en la proliferación linfocitaria utilizada después de la vacunación, digamos que
hay un subgrupo importante de individuos que a pesar de que tienen una baja respuesta de anticuerpos, tienen una respuesta celular adecuada. Y esto nos lleva a entender que varicela es una de las, digamos, entidades en donde no solamente vamos a depender de una respuesta de los anticuerpos, sino de una respuesta celular que lastimosamente no está disponible para medición por medios comerciales. No tenemos la oportunidad, así como en el caso de esta residente, de hacer un análisis de la respuesta celular, y eso hace que seamos conscientes de la variabilidad que puede tener incluso dentro de los mismos laboratorios. A veces ha pasado que nos consulta un paciente con un laboratorio, con un resultado en un laboratorio X, y da un resultado y cambia de laboratorio y tiene otro resultado diferente, y eso se debe a la variabilidad de reconocer estos anticuerpos, y que por ende debe ser evaluado de una manera diferente este tipo de entidad. Y entonces en este estudio que quiso evaluar esas respuestas humorales y celulares, se encontró que en 101 trabajadores que tenían 2 dosis, 12% aproximadamente resultaron ser seronegativos. Se dio una tercera dosis y solo el 58%, o sea, 7 pacientes alcanzaron a convertirse, pero miren cómo se comportó esa respuesta de avidez y esa respuesta celular con otros marcadores inmunitarios importantes con la vacunación. No cambió, o sea, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que tuvieron vacunación, a los que se revacunaron, a los que tuvieron historia de infección, y el comportamiento de esa respuesta de citoquinas fue igual. Por lo tanto, la medición de los títulos séricos de IgG por sí sola no podría reflejar con precisión la protección de la vacuna. Por lo tanto, el CDC emite una pauta de recomendación, y es que se debe administrar 2 dosis con un intervalo entre 4 a 8 semanas si tienes más de 13 años, sin evidencia de evento previo, y solamente se puede, digamos, aplicar en recomendación fuerte si ha pasado más de 8 semanas de la primera dosis, cuando toca tener en cuenta el esquema. Y queda como recomendación de alta, pues como recomendación alta en estos casos, no realizar pruebas de rutina después de completar este esquema con los tiempos adecuados. A veces también pasa que por salir a la carrera es que necesito responder en la universidad o necesito responder en el hospital, no cumplimos estos esquemas, estos tiempos de vacunación, que son los que permiten evaluar adecuadamente los esquemas. Y entonces, si cumpliste con los tiempos estimados de vacunación, no se deben hacer pruebas de rutina, no hay ensayos disponibles para evaluarlo, y por ende la recepción documentada de tu esquema de vacunación completo debería ser suficiente para tener la certeza de una protección frente a varicela. ¿No te parece eso bastante interesante, José? Claro que sí, y tú creo que yo creo que has puesto como los puntos sobre las IES con respecto a varicela, y bueno, vamos a hablar con Fernando la próxima semana con varicela zoster, ¿no? Que la respuesta inmunológica aquí tiene 2 componentes: el humoral, que es el que podemos medir con las pruebas, que bien lo mencionaste, variabilidad en los laboratorios, no es una medida exacta tampoco, pero hay un componente clave que es el componente de la inmunidad celular que nosotros no vemos. Así que si una persona tiene completo su esquema de vacunación, tiene su carnet de vacunación en un sitio o un centro de vacunación confiable, eso es más que suficiente. No hay que reubicarla de trabajo, hay que explicarle esto a su jefe inmediato, a las personas de su trabajo, a sus compañeros. Para todos ustedes también esto es importantísimo, porque esto se presenta día a día, especialmente los viernes cuando son festivos o cuando viene un puente largo. Son estas preguntas de qué hacemos con las personas que no tienen estos títulos positivos. Así que gracias, Jenny, por esta magnífica explicación, que seguramente todos nuestros asistentes han tomado nota y están tomando fotos a esta diapositiva, y seguramente nos van a ayudar a replicar esta información en todos sus compañeros de trabajo. Un dato importante: si no se cumple adecuadamente los tiempos de vacunación y los tiempos para la realización de los anticuerpos, puede haber
errores para que los resultados sean correctos, y en ese caso, si no se aplicó en los tiempos indicados, sí se recomienda una dosis de rescate para cumplir el esquema como debe ser, que era una pregunta que nos estaban realizando en el chat. El autor hace énfasis en que debe ser en esos intervalos, entonces si no se aplican esos intervalos, si no se cumplen los anticuerpos, sí se recomienda hacer una dosis en los tiempos correctos, no reiniciar el esquema. Muchos sitios universitarios dicen, empieza el esquema de cero, y la idea es que solamente sería un esquema de refuerzo si no se cumplen los tiempos. No, mira, Jenny, nuestros amigos de Panamá, que gracias por conectarse, nos están contando en que sus hospitales sí están disponibles las vacunaciones para el personal de salud. Y nos gustaría, la persona que dice usuario desconocido y que es de Panamá, que nos contara también si son obligatorias, ¿no? Como para el trabajador de la salud, y cuáles son esas vacunas que recomiendan el Ministerio de Salud de Panamá para el trabajador de la salud, y poder interactuar y poder comparar también con lo que en Colombia se recomienda. Así que bueno, sigamos con este round que estamos haciendo con Jenny, y listo. Entonces ya vimos que influenza sí, COVID también. Ya vimos las diferencias entre las vacunas de tétano, difteria y pertussis, la que nos corresponde es el TDAP. Vimos también el dilema que hay con varicela y qué es lo que tenemos que hacer y recomendar. Y ahora, el trabajador de la salud debe vacunarse contra la triple viral, sarampión, rubiola y paperas. Así que anímense a votar. Todos dicen que sí. Y bueno, y ahora Jay nos va a contar si es verdad que está recomendado y cuántas son las dosis que debemos tener como trabajador de la salud. Bueno, alguien aquí nos está contando, Jenny, que no sabe. Nos encanta también eso porque es la oportunidad. Otros dicen que no, fíjate, no sí, otros no, no sé, pero gran mayoría sí contamos que el trabajador de la salud debe tener la vacuna contra la triple viral. A mí este tipo de preguntas me encantan, José, porque nos permiten ver el día a día, nos permite entender qué es lo que pasa en nuestros entornos, así sea una pequeña muestra, pero qué bueno que con estos espacios se puedan aclarar las dudas. Y como les decía al inicio de la charla, para nadie fue un secreto que el año pasado secretarías distritales y departamentales empezaron a fortalecer, que todo el personal de salud se capacitara en manejo de brote de sarampión, y todo el mundo decía, ¿sarampión? Pero es que sarampión no da. Yo cuando me voy a ver expuesto a un paciente con sarampión, y como de caído del cielo, después de soldado avisado no muere en guerra, ¡pam!, empieza un brote muy importante de sarampión que alertó y generó una gran ola de preocupación, no solo en la población pediátrica, sino adulta y adulta mayor que cuida a estos pequeños. Y como podemos ver, ese fenómeno no es único de la parte de Estados Unidos. El comportamiento europeo relacionado a enfermedades inmunoprevenibles es bastante importante. Hay países en Europa que tienen casos de mayor de 20 por cada millón de habitantes, que debería ser una entidad que estuviese, digamos, mejor controlada. Y miren, Rubiola también sigue siendo una entidad que no es ajena a la presencia en diferentes países, y ahí es donde empieza uno a preguntar sobre la evidencia acerca de este tipo de vacunación en profesionales de la salud. Digamos que uno se hace preguntas. De pequeño se supone que a todos nos vacunaron, se supone que estamos en esto, sin embargo tenemos una horda de movimiento antivacuna en los padres que está haciendo que los pacientes estén llegando a edades adultas sin disponer de este tipo de situaciones. Dentro de la evidencia de medir, sería necesario desarrollar o solicitar a aquellos que confirmen su vacunación la presencia de IgG como una herramienta para decir si tengo una inmunidad. Pues dicen que proporciona una evidencia razonable, aunque no perfecta, por lo que vimos en varicela, por lo que no se recomienda una vigilancia activa serológica post vacunación. En algunos escenarios, para, digamos, identificar algunos factores, algunas personas en riesgo se solicita, pero no como una medida de vigilancia en entes, pues en este caso de la salud. Y en cuanto a la consideración en el personal
personal sanitario, embarazadas o inmunosuprimidas. Ojo, pues es unos virus vivos, en este caso estarían contraindicados si somos profesionales de la salud que estamos en estas condiciones, embarazadas o inmunodeprimidas, teniendo esa aplicación. Entonces, ¿qué hacer con ese profesional que no se puede vacunar, que no tiene evidencia de vacunación? Digamos que la idea con este profesional es tratar de reubicarlo, de identificar los pacientes y el uso correcto de los elementos de protección personal que juegan un rol fundamental en estos casos. Digamos que aunque la vacuna pues contiene esos virus atenuados, no proporciona una diseminación que sea clínicamente significativa en los pacientes inmunocompetentes, por lo que no es necesario, porque también pasa que en algunos puede generar reacciones postvacunales por las características del virus, pero en ese caso no es necesario reubicar a los vacunados. Muchas veces dicen, no, pues se aplicó la vacuna, hizo algunos síntomas, puede ser contagioso y la recomendación es que no se genere una reubicación del personal y tener en cuenta que puede generarse un rash cutáneo transitorio posterior a la vacuna, pero que no es contagioso. Datos importantes que hay que dar en cuenta ante esta vacunación de triple viral. Súper, Jenny. Y ahora, el trabajador de la salud debe vacunarse contra el meningococo. Ya nos queda claro que la triple viral también debemos vacunarnos contra la triple viral. Como bien lo mencionaste, todo este fenómeno de inmunidad de rebaño ayudó a que esto se pudiera eliminar, incluyendo la polio, fue otra que se erradicó en muchos países del mundo, y Latinoamérica ha sido una región ejemplo. Nuestro país ha sido un ejemplo también dentro de Latinoamérica, pero hemos venido perdiendo, ¿no?, la cobertura de la vacunación. Así que ahora vamos con otra pregunta. Si el trabajador de la salud debe vacunarse contra el meningococo, porque cuando hay un caso de meningococo en el hospital, desde el gerente que nunca ve pacientes y que a veces nos paga a tiempo el sueldo, está tomando ciprofloxacina, ¿no? O está consiguiendo ceftriaxona. Y todo el mundo quiere ponerse algo para prevenir esta infección por meningococo. Entonces, o hacer la profilaxis post-exposición. Ahora, la pregunta es si como trabajador de la salud debemos vacunarnos contra el meningococo. 91%, Jenny, que sí, y el 9% no sabemos. Entonces, ayúdanos un poquito a poder conocer un poco en Colombia, sí o no la necesitamos. Bueno, es importante tener en cuenta que recientemente se prendieron las alarmas por la presencia de un caso de meningococo fallecido en personal de salud. Fue una situación bastante triste que nosotros teniendo los conocimientos, teniendo la orientación nos pase eso, y por eso quiero hacer énfasis en que el meningococo es una entidad muy importante en generar meningitis en todo el mundo. Al menos 2 casos por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica, generando enfermedad invasiva en menores de 1 año, y en 1 de cada 5 casos de enfermedad invasiva fallecen, lo que habla de una alta mortalidad, y no solamente eso, sino hasta un 20% llegan a tener secuelas con algo que puede ser prevenible. Pero ¿cómo se está comportando el meningococo en Colombia? Y este dato es fundamental para que logremos entender el mensaje que queremos llevarles hoy. Es que actualmente en Colombia existen 2 tipos de vacuna, una que nos proporciona protección frente a los serotipos B y otra que nos proporciona protección contra ACWY. ¿Y por qué sería importante que nos vacunáramos contra las 2? Miren a su mano izquierda en esta gráfica, en donde el comportamiento de los diferentes serotipos ha cambiado durante los últimos años, y vemos que si bien es cierto, el serotipo C en estos últimos años ha tenido un incremento importante, el B no es despreciable. Y en el caso de la médica que falleció, fue identificada con un serotipo B y en su esquema de vacunación de trabajo tenía ACWY. Entonces, eso nos lleva a entender que en diferentes
grupos etarios, principalmente en los jóvenes, es donde más se presenta esta entidad y que la mortalidad también se presenta en un área de pacientes jóvenes, por lo que esta charla va dirigida a explicar qué tipo de vacunación tenemos, cómo se debe aplicar, recordar, porque recuerdo muy bien una anécdota de cuando me fue a vacunar, preguntaba, vacunación contra meningococo, y ellos en la vacunación te dicen, hay dos tipos, la que necesita 2 dosis y la que necesita una dosis, no, la de una dosis, porque no quiero tener que volver a vacunarme, y no nos fijamos en qué tipo de vacuna fue la que recibimos, no nos queda a veces claro en el carnet, dice meningococo, pero no nos dice qué tipo de vacuna fue, y eso es fundamental, un mensaje para que todos verifiquemos qué tipo de vacunación fue y cuál me toca complementar para estar totalmente protegidos. Nosotros actualmente tenemos para la ACW y 2 tipos de vacuna, Nimenrix y Menveo, las cuales están disponibles. Como les comentábamos, si algunas sí requieren refuerzo, otras no. Y tenemos para la parte del grupo B, de los serotipos B, Vencero, el cual requiere 2 dosis. La primera se aplica inicial y luego se hace un refuerzo al 1 o al 2 a 2 meses. Y siempre nos hacen una pregunta, ¿necesitamos dosis de refuerzo? Después de haber hecho el esquema completo, ¿debe haber algún refuerzo? Y la respuesta se da evaluando el riesgo del trabajador. A mayor exposición, mayor riesgo, sí se recomienda dar unos refuerzos que puede ir, dependiendo del riesgo, entre 2 a 3 años después del esquema de vacunación. ¿Qué es importante? Que a veces aplazamos la vacunación y decimos, no, me voy a vacunar primero contra una y luego espero a que pasen las dosis y me vacuno contra la otra. Y la verdad es que la evidencia nos dice que no hay contraindicación para vacunarse de forma simultánea, pero sí, ojo, que sea en sitios de punción diferentes para no generar reacciones locales asociadas a la vacunación. Entonces, todos a recordar, a revisar su carnet de vacunación de cuál de las dos tenemos y complementar el esquema, ver si necesitamos algún refuerzo y de iniciar en este momento el esquema de vacunación, recordar que puede ser al mismo tiempo en diferentes sitios de vacunación. Y otra cosa que es bastante interesante es que cuando hacemos vacunación contra el serotipo B, hay una protección cruzada contra Neisseria gonorrhoeae. Sabemos que gonorrea es una enfermedad que generó alertas importantes en Europa por la supergonorrea resistente a ciprofloxacina, y que esto nos dé unas luces de protección hacia la creación de otras vacunas, motiva a que veamos la importancia que tiene el vacunarnos. No, súper, Jenny, gracias, porque este es otro mensaje clave de poder vacunarnos, y como trabajador de la salud también recordar que estas vacunas conjugadas pueden de alguna manera eliminar el estado de portador. Así que es fundamental. Y hoy día la vacunación está también cambiando, ¿no? Porque no solamente en los niños, ya vemos que hay unas vacunas para los adolescentes, como por ejemplo la vacuna del VPH, los refuerzos, por supuesto, de la edad, el trabajador de la salud, si tiene alguna comorbilidad, debe vacunarse, pero independientemente de eso hay otras vacunas que son casi que obligatorias, podríamos decirlo a nosotros, por una obligación a conciencia, ¿verdad? Porque en el papel no hay nada que sea mandatorio, por lo menos en nuestro país. Y por supuesto, hay una parte fundamental que son los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Así que bueno, trabajador de la salud debe vacunarse contra la hepatitis B. Ya las personas están muy activas, contestando, todos que sí. Y de pronto esta vacuna de la hepatitis B es la que más adherencia tiene en el trabajador de la salud, seguido de la vacuna contra la varicela. Y por último, la vacuna contra la influenza, ¿no? La que menos adherencia tiene en el trabajador de la salud. Así que todos que sí. Y aquí también es importante recordarles que el hepatitis B es una infección que es totalmente inmunoprevenible y que hay un porcentaje importante de la población que cuando se expone naturalmente al virus pueden tener hepatitis B crónica, la cual hasta el momento es incurable. Jenny, todos sí, trabajadores de la salud, vacunarse contra la hepatitis B.
Maravilloso. Haciendo una pequeña cuña, recordarles que en triple viral se recomienda que si tuvimos esquema en la infancia, todo el trabajador de la salud debe hacer una dosis de refuerzo, dosis única de triple viral. Si cumplimos con ese esquema, aquí en el chat nos estaban haciendo una pregunta, entonces para que la tengamos clara. Y efectivamente, digamos que en los estudios realizados de cuál es el riesgo de exposición a fluidos, que se presentan en el trabajador de la salud. Miremos que si bien es cierto, son unos estudios un poco viejitos, nos habla de cómo el contacto con fluidos va aumentando en cada uno de los estudios en diferentes áreas evaluadas de diferentes ciudades en Estados Unidos. Y entonces, teniendo en cuenta ese alto riesgo y probabilidad de entrar en contacto con fluidos, que es uno de los mecanismos más importantes de transmisión de esta enfermedad, tenemos que tener en cuenta que es una transmisión sanguínea muy infecciosa y que en muchas partes del mundo es altamente prevalente. La inmunización es la forma más eficaz que actualmente tenemos disponible para protegernos, que es fundamental que desde el inicio de nuestras carreras el profesional de la salud esté protegido, esté con su esquema completo. Es una vacuna que es altamente eficaz, rentable, relativamente económica y que está ampliamente disponible, y que este es un punto que yo creo que va a generar cierta discusión que va a ser interesante, es no administrar dosis de refuerzo de manera rutinaria porque se genera una protección de por vida. Entonces, José, Entonces, debería medirse sí, los no, y de hecho, anticuerpos. sí, no, de hecho, eso nos están preguntando en el chat, si el trabajador de la salud debe medirse anticuerpos y cada cuánto contra la antígena superficial hepatitis B. Bueno, ya las personas nos están ayudando con la respuesta. Esperemos que se vayan uniendo más personas a la iniciativa. Yo te quería hacer un comentario mientras van contestando, y es que la vacuna contra el meningococo, la protección contra la Neisseria gonorrea, hoy en día se está trabajando mucho en una vacuna propia contra la Neisseria gonorrea, y lo que mencionaste de la supergonorrea. Falta una actividad más de VIH, del DOSIPEP, donde se va a hablar de la profilaxis post-exposición, y en esto se va a contar un poquitico el DOXIPEP. Solamente les quería decir que en Colombia hasta el momento lo que hay de estadística de Neisseria gonorrea es susceptible la gran mayoría de los aislamientos a la doxiciclina. Y eso es algo que es clave como herramienta de salud pública en la prevención también de gonorrea, hablando de la profilaxis post-exposición. Y hablando de la población con VIH, en donde sí es obligatorio medir los anticuerpos cada año, ¿no? Por su riesgo. Así que, tablas de la salud, Jenny, todos dicen que sí, deben realizarse los anticuerpos. Bueno, los estudios que evaluaron todo el proceso de prevención contra la infección de los virus de la hepatitis B utilizaron como medida la medición de anticuerpos contra el antígeno de superficie que correspondan a mayor o igual a 10 miliunidades por mililitro como un correlato serológico de protección. Sin embargo, es importante que resaltemos varias situaciones. Un número cada vez más frecuente de profesionales de la salud que ya recibieron sus esquemas completos, o sea, las 3 dosis reglamentarias que se deben recibir, que se hacen durante la infancia, pues queda la duda de si es necesario o no realizar este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pequeños y nos vemos expuestos, la calidad o la cantidad circulante de los anticuerpos van disminuyendo con la edad, por lo que en estados adultos la medición podría llevar a, digamos, decisiones equivocadas de saber si hay protección o no hay protección, y también nos lleva a tener dudas entre si es un paciente que no responde a la vacunación, a quien sí responde a la vacunación. Por lo tanto, se dice que para guías institucionales, aunque mira que me pareció muy interesante esto también, José, que hay algunos países como Chile que toman muy en cuenta esta recomendación y dicen, hay títulos de anticuerpos, tiene 3 dosis de vacunación completa, no medimos por resolución desde
casi en los 96 tienen esa resolución, está establecido en todo lo largo de Chile, pero esta guía de recomendación de Estados Unidos nos dice que en personal que la concentración sea menor debería recibir una o incluso hasta dos dosis adicionales contra la hepatitis B, y que en algunas instituciones que decidan no hacer esta medición deben garantizar que en caso de una exposición del personal a un paciente contra hepatitis B se pueda dar de manera oportuna la profilaxis post-exposición, que es un tema también interesante que tocaremos en próximas sesiones aquí en PROA. Entonces, por lo tanto, siempre es importante tener en cuenta reconocer e informar todas esas exposiciones de sangre o fluidos corporales que puedan tener eso, y ellos recomiendan este pequeño flujograma para que le puedan tomar foto, para que entiendan cómo se desarrolla, en donde si un profesional de la salud ha recibido 3 o más dosis y que pues que no se haya realizado unas pruebas serológicas posteriores, el punto de partida es de que sea la meta mayor o igual a 10 miliunidades por mililitro. La idea de esto es también tener mucha precaución en los tiempos en los que tomamos los anticuerpos. A veces, como nos están pidiendo resultados rápidos las instituciones, se toman muy precozmente estos anticuerpos y no le permitimos al cuerpo desarrollar la respuesta adecuada. Entonces, deben medirse 1 a 2 meses después de la última dosis de la vacuna, utilizando un método cuantitativo, recomendando principalmente que sean pruebas de ELISA. Pero entonces llega el punto o el caso clínico. Paciente que dice, doctora, ya llevo hasta 6 dosis de hepatitis B y nada que hago anticuerpos, y ya esperé 6 meses después de la vacunación y nada que hago anticuerpos. Entonces, si el personal tiene unos anticuerpos menores de 10, ha completado una segunda serie de vacunación para un total de 6 dosis, que muchas partes recomiendan tratar de que se verifique bien el lote, que el método de congelación haya sido adecuado, y a pesar de todo eso y que se ha aplicado bien, el profesional sigue sin tener anticuerpos, es obligatorio descartar una hepatitis. Recordar que una hepatitis oculta hace de que no desarrollemos anticuerpos y sea una explicación de esta situación. Entonces, si después de 6 vacunas, o sea, 2 ciclos de vacunación, seguimos sin desarrollar anticuerpos y realizamos el estudio exhaustivo de una hepatitis B, principalmente con antígeno de superficie, y es negativo, yo entro en el grupo de trabajadores que son no respondedores a la vacunación. Y se ha demostrado que tras la exposición suelen aumentar un poco más los anticuerpos debido a la exposición de la presencia del virus. Entonces es un tema bastante interesante, José. No, sí, de acuerdo. Y aquí como un bonus también, contarles que las vacunas que nosotros tenemos disponibles en Colombia son contra la hepatitis B, son vacunas muy buenas, pero que hay una que es muchísimo mejor, que es Epsilab, tiene un adyuvante de guanosina que potencia la respuesta inmunológica, y la recomendación actual en el mundo es poner esa vacuna, ¿no? Entonces, como tú bien lo decías, le pusimos 2 esquemas, entonces no desarrolló anticuerpos. ¿Qué hacemos? Tener muy claro que no hay que insistir en la vacunación. Cuando llegue el Epsilab, le ponemos sus 2 dosis, y mientras tanto es clave que los hospitales y clínicas tengan a la mano disponible la inmunoglobulina específica contra la hepatitis B en caso de exposición. Y bueno, las vacunas recomendadas para el trabajador de la salud son, la gente, mira, están muy activos, están muy proactivos, y vamos a ver qué nos están contestando. COVID-19, influenza, hepatitis B, varicela, TDA. Bueno, ahí vamos a esperar que la gente termine y vamos evacuando aquí algunas preguntas. Aquí dice, ¿qué piensa de inmunoglobulina específica en trabajador de la salud expuesto a varicela sin anticuerpos a pesar de la inmunización? Es decir, cómo utilizar la inmunoglobulina específica. Si una persona que se puso a la varicela, un trabajador de la salud, a pesar de la inmunización, ¿tú qué opinas, Jenny? ¿Lo utilizamos, lo contamos en el censo para que se ponga la inmunoglobulina? En ese caso, siempre
es fundamental entender el estado de inmunidad del paciente. Un paciente totalmente inmunocompetente, en donde tiene su esquema de vacunación, no entraría en la desarrollo de anticuerpos. Situación de inmunoglobulina, situación que es diferente en el trabajador de la salud con algún compromiso de inmunodeficiencia, que por eso es que es fundamental que cada caso de no respondedor de vacuna sea evaluado desde el punto de vista de infectología para evaluar los riesgos adicionales y las recomendaciones pertinentes asociado a eso. Acuérdense que la charla iba en trabajadores sin comorbilidades, trabajadores que tengan un estado de competencia inmune adecuado que le permite uno decir que con 2 vacunas es suficiente y no entra en el perfil de los pacientes que necesitan inmunoglobulina. Otro escenario diferente sería pacientes ya inmunocomprometidos, en donde se debería evaluar cada caso de manera individual. Súper, Jenny, gracias. Bueno, las personas, la gran mayoría, están votando que requerimos COVID-19, influenza, la dosis de hepatitis B, la varicela, el TDA, la triple viral y el neumococo conjugada. Eso es lo que opina la gran mayoría, que requerimos como trabajador de la salud. Y sin factores de riesgo. Bueno, José, hay 2 estrategias de vacunación, la cual está basado frente a la evaluación del riesgo en cuanto a la edad, las afectaciones de base, sus comorbilidades, el trabajo, el estilo de vida y los hábitos de viaje que tengan los trabajadores. Recordemos que hay muchos colegas que se desplazan en diferentes áreas geográficas para poder dar una cobertura de atención a los pacientes, y por eso es fundamental que cada uno de nosotros sea consciente de los riesgos a los cuales está presente y que debe tener en cuenta. Y esta tablita de vacunación de la CDC es bastante interesante, en donde se resalta la necesidad de COVID en cualquiera de los escenarios, de triple viral, de varicela y de hepatitis B dentro de las generalidades de todos los esquemas, pero vamos a hacer una pequeña cuña del trabajo que la Sociedad Colombiana de Pediatría ha realizado para poder hacer a través de infografías unas gráficas muy sencillas para que todos nos podamos orientar de qué se necesita o no dependiendo de la edad y dependiendo de sus riesgos. Y en este caso hablamos especialmente de trabajadores de la salud, en donde efectivamente nos recomiendan un esquema de hepatitis B de 3 dosis, buscando la meta de niveles mayores de 10, insistiendo en los tiempos de toma de los anticuerpos, influenza que debe ser anual, preferiblemente después de mayo, que nos llegan las nuevas cepas, triple viral, 2 dosis de un intervalo de 1 mes, si no se administró en la infancia o no tiene inmunidad, si no se recomienda solo 1 dosis, varicela las 2 dosis respetando también el intervalo de los 2 meses, es importante el DTPA, que es cada 10 años como se mencionó, o en las personas que recibieron al menos 13 dosis en la infancia. Hepatitis A tocan un tema fundamental, que son 2 dosis con intervalo de cada 6 meses, y importante porque hemos tenido también a veces dificultades con hepatitis B y se están colocando esquemas de vacunación A y B en una sola esquema de vacunación como una estrategia para dar respuesta a la escasez que hubo en un tiempo de hepatitis B y dar una cobertura completa para hepatitis A y hepatitis B. Miren que resaltan el uso de meningococo ACWY y de B y de SARS-CoV-2. Pero nos habla de situaciones especiales, como bien se mencionó anteriormente, tener en cuenta neumococo en la población de trabajadores con riesgo de enfermedad neumocócica invasiva o que trabajen con pacientes inmunocomprometidos con alto riesgo de desarrollar esta enfermedad, tanto neumo 13 como neumo 23, y la tan famosa fiebre amarilla, José, que tuvimos en alerta el país con situación de brote en
principalmente en Tolima, en donde los trabajadores de esas áreas endémicas o de alta carga sí deberían tenerlo. Si desean esta infografía, pueden ir al código QR que está en su esquinita, que los va a llevar directamente a la página, o copiar la página que encuentran abajo. Sí, no, y este esquema de vacunación que bien mencionaste en Colombia, lo trabajó en conjunto la Sociedad de Pediatría con la Asociación Colombiana de Infectología en estas infografías. Y fíjese que hay diferencias con los americanos, porque siempre miramos hacia ellos, pero bueno, nosotros tenemos una epidemiología diferente, unas condiciones higiénico-sanitarias diferentes, y para nosotros meningococo es recomendado, hepatitis A también es recomendado, así que es importante adherirse que hay un grupo de trabajo clave de pediatras, infectólogos de adultos, sociedad de geriatría. Bueno, muchos se están sumando a esta iniciativa de poder, como trabajador de la salud, tener nuestras vacunas, y esperamos que las políticas también cambien, que nuestras administradores de riesgos laborales también se adhieran a esto y que podamos también tener un acceso fácil a la vacunación. ¿Quiénes creen ustedes que son más adherentes a la recomendación de vacunación? ¿Los médicos? Y ningún médico. Todos dicen que... No, que mentira. ambos por igual, que Sí, sí, ambos por sí, sí. igual, José. Enfermeros, enfermería, 42%, y que médicos o enfermeros, 53%. Bueno, médicos, 6%. Yo creo, yo creo Sé que que los que más se adhieren a la recomendación de vacunación, eh, pensaría uno que no, pero sí, somos los médicos los que más, no, eso es lo que yo creo, ¿no? Más nos adherimos a recomendaciones de vacunación. Pero vamos a ver, pues Jenny, ¿qué nos imagínate cuenta? vos este estudio, que es del 2023, que me pareció muy interesante, en donde se evaluaban las diferencias entre médicos y enfermeras en diferentes países de Europa. Y como podemos observar, si bien es cierto, hay algunos países en donde enfermería es un poco más juicioso, como Portugal, la diferencia con el trabajador médico no es tan grande a como podemos observar en Grecia, en donde hay unas diferencias abismales entre un 94 versus un 74%, Alemania, Francia entre un 80 y un 59%, Finlandia. Entonces miren que es entretenido, es bastante peculiar siendo enfermería y auxiliares de enfermería tan rigurosas, tan juiciosas en eso, ver cómo la parte de los médicos tienen un poco más de adherencia a eso, y esperamos que con esta charla estos números cambien y que a partir de hoy podamos evaluar ese riesgo, y que tanto médicos como enfermeras, y que un dato importante, personales como psicología que entran en atención de pacientes de sistema, las auxiliares de enfermería, los técnicos que van y toman las imágenes, entran en contacto diariamente con los De pacientes. laboratorio, microbiología. Personal de laboratorio es fundamental, son los de mayor riesgo frente a esta situación, y por ende, un mensaje, una cuña final, José. Todo trabajador, independientemente que sea de la salud o no, debe evaluar su riesgo, porque imagínate, todos estos microorganismos tienen vacunación, son inmunoprevenibles, y la idea es que personas que trabajan en centros geriátricos, personas que trabajan en jardines infantiles, en áreas públicas, los policías, los de seguridad, estén protegidos frente a los diferentes riesgos que se enfrentan y que pueden disminuir e impactar de manera positiva el desarrollo de estas enfermedades inmunoprevenibles, José. No, muchas gracias, Jenny. De verdad que hemos aprendido muchísimo, y estos son píldoras que les queremos dar a todas las personas que asisten, que nos acompañan, de poder reconocer los riesgos, pero también de poder conocer un poquito más del tema de vacunación, el papel que nosotros jugamos. Recuerden que las personas siguen teniendo confianza en el personal de salud. De pronto no en el sistema, ¿verdad? Pero sí en el personal de salud. Y eso que nosotros le transmitimos al paciente, a sus familias, ¿verdad? La importante que es la vacunación,
los riesgos, vamos desmitificando todos esos temores y algunas creencias que tenemos acerca de la vacunación, y nosotros podemos cambiar la historia. Nosotros podemos también ser nuevamente personas que generen este impulso a toda nuestra comunidad, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colegas, ser líderes dentro de nuestras propias clínicas y hospitales, y de darles una relevancia: higiene de las manos, aislamiento, cortización de pacientes, utilización adecuada de antibióticos, y de cómo la vacunación va entrando en toda esta estrategia de prueba y de prevención de infecciones. Así que bueno, Jenny, mil gracias. Ha sido una noche fantástica como toda esta noche que hemos compartido. Bueno, vamos a revisar si hay más preguntas. Hoy no tuvimos rifa, se las prometemos para la siguiente sesión de nuevas vacunas que vamos a dar con el doctor Fernando Rosso el día 9 de julio en el mismo horario. Y bueno, los invitamos para ampliar más este tema de vacunación en el primer congreso de la CIN de vacunación en niños y adultos, 1 y 2 de agosto en Bogotá, en el Congreso Nacional de Infecto, que va a ser en Bucaramanga del 24 al 27 de septiembre. A todos los esperamos. Jamie, Sonia, mil gracias. Jenny, te dejo para palabras finales y la despedida. Y bueno, de nuevo, mil gracias, Jenny, por todo este aprendizaje y enseñanza. Buenas noches, que estén muy bien. Pues maravilloso, gracias a los que permanecieron con nosotros, súper juiciosos, no se nos desconectó ni uno, eso es de enorme alegría, de multiplicar. Recuerden que las memorias van a quedar disponibles en YouTube para los que nos están escribiendo, que si se puede enviar la información por internet, y ojalá hayan revisado sus carnets. Creo que José y yo hicimos cheese para ver que todas nuestras vacunas estuvieran al día, y efectivamente así es. Así que una muy buena noche, gracias a todos por su asistencia, a nuestro equipo logístico, a nuestros patrocinadores y a José, como siempre, un compañero espectacular. Muchas gracias a todos. Chao, chao, que pasen buena noche, descansen, nos vemos el próximo. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches a todos.